¿Y cómo está mi Porsche clásico 911 del 1980? ¿Te gusta, cariño? Preguntó mi abuela con una sonrisa cálida, mirando directamente hacia mí por encima de su copa de vino. La conversación en la mesa se detuvo. Todos los ojos se clavaron en mí, incluso los de mi hermana, que justo en ese momento había dejado caer su copa de vino tinto sobre el mantel blanco. Mi padre desvió la mirada hacia la ventana como si no hubiese oído nada. ¿Qué Porsche? Pregunté, sintiendo como el calor subía por mi cuello. ¿De qué estás hablando, abuela? Su sonrisa desapareció lentamente. Me miró con una mezcla de confusión y decepción, y luego giró la cabeza hacia mi padre, buscando una explicación. Él simplemente evitó su mirada. ¿Cómo que qué Porsche? Repitió ella, ahora en voz baja. El que le di a tu padre para ti hace 2 años. Me dijo que estabas encantado. Mi garganta se cerró. No dije nada. Me quedé ahí, inmóvil, observando cómo la copa de vino de mi hermana goteaba al borde de la mesa como si marcara los segundos de un reloj invisible. Mi hermana se levantó apresuradamente, intentando limpiar el desastre con una servilleta mientras murmuraba algo sobre ser torpe. Mi madre fingía revisar el pastel de cumpleaños que aún no se había servido. Y entonces me di cuenta. De repente, todo encajó, el misterioso viaje a la India que mi hermana se había podido permitir, gracias a un premio en su trabajo, el hecho de que mi padre no me dejaba acercarme al garaje antiguo de la casa de mi abuela desde hacía meses y su insistencia en que ese lugar estaba lleno de ratas y polvo. La sangre me palpitaba en los oídos. Un zumbido, como si el mundo se hubiera vuelto sordo por unos segundos. Abuela, ¿me estás diciendo que tú le diste ese Porsche a mi papá, para mí? Pregunté despacio, con voz baja pero firme. Claro que sí, dijo ella, ahora con el ceño fruncido. Incluso firmé los papeles. Dijo que era una sorpresa. Que lo estabas restaurando poco a poco y que no querías que yo lo viera hasta que estuviera perfecto. Me volví hacia mi padre, que aún no me miraba. Papá, ¿dónde está ese auto? Y antes de que pudiera responder, mi hermana dejó caer otra copa, esta vez a propósito. O dije una palabra durante el resto del cumpleaños. Me limité a observar. A observar cómo mi hermana Clara volvía a sonreír como si nada, cómo mi padre recuperaba el habla cuando alguien cambió de tema, cómo mi madre cortaba el pastel como si no acabáramos de desenterrar un secreto. Pero yo ya no estaba allí. No realmente. Mi cuerpo estaba en esa mesa, pero mi mente estaba revisando cada conversación, cada excusa, cada mirada extraña durante los últimos 2 años. Y no era la primera vez que me sentía así con ellos. Cuando tenía 27 años, volví a vivir unos meses con mis padres tras perder mi trabajo en una empresa de diseño gráfico. Solo pensaba quedarme hasta encontrar algo nuevo, y entonces apareció una oferta para colaborar con un pequeño taller mecánico en las afueras. Me encantaban los coches clásicos desde niño, así que acepté. Mi abuela, que siempre había sido mi mayor aliada en esa casa, me apoyó con todo su corazón. Eres el único que todavía hace cosas con pasión, me decía. A tu padre y a Clara solo les importan los números y las apariencias. Ella era distinta. Guardaba en su garaje familiar una pequeña joya olvidada, un Porsche 911 SC Coupé de 1980, rojo carmesí, tapizado original, aunque el motor necesitaba una restauración seria. Cuando yo tenía 19, me dejaba sentarme en él durante las vacaciones de verano. Me decía que algún día sería mío, que era un legado para quien supiera valorarlo, no venderlo. Yo pensé que ese día llegaría cuando fuera más maduro, más preparado. Nunca pregunté. Solo esperé. Pero mientras tanto, fui el que siempre decía que sí. Mi padre, financiero retirado, era experto en no tener liquidez para gastos no urgentes, aunque la cava de vino seguía creciendo cada año. Mi madre se hacía la distraída cuando yo pagaba el seguro del coche de Clara porque a ella no le alcanzaba este mes. ¿Y Clara?
Clara siempre encontraba una manera de conseguir lo que quería. Cuando su empresa de eventos cerró durante la pandemia, ella se instaló cómodamente en casa de mis padres. No trabajaba, pero vestía con marcas que yo no me podía permitir. Decía que sabía moverse. Mientras yo restauraba bicicletas por encargo en el taller para sobrevivir, ella organizaba retiros espirituales con amigas en Tulum y Marruecos, financiados, según ella, por ahorros y trueques con conocidos. Y yo, callado. Siempre callado. Pero hubo señales. Meses atrás, durante una cena informal en casa, Clara mencionó que había hecho un viaje corto en coche con una amiga a la costa. Cuando le pregunté qué coche usó, dijo sin pestañear: "Ah, uno que me prestó una amiga del yoga. Viejo, pero potente". Recuerdo que me quedé pensando en esa descripción: viejo, potente, rojo. Pensé que era una coincidencia. Tonto de mí. Una vez, mientras ayudaba a mi abuela con unas cajas en su sótano, ella me preguntó: "¿Y cómo va la restauración? ¿Lo llevaste al taller que te recomendé?". ¿La restauración de qué? Respondí: "Del coche. El Porsche. El que te di". ¿Me diste? Ella frunció el ceño, como si no entendiera por qué yo fingía no saberlo. Pero en ese momento la interrumpió una llamada y el tema se perdió. No volví a preguntarle. Me dije que quizás era un malentendido, que quizás estaba confundida. Ahora entendía que no era ninguna confusión. Tras ese cumpleaños, pasé la noche en vela. Entré a una vieja carpeta en mi computadora donde guardaba fotos de coches antiguos. Allí tenía una imagen del Porsche de la abuela. La tomé cuando tenía 22, con ella posando al lado y diciéndome: "Algún día será tuyo, pero no lo uses con prisa. Cuídalo. Este coche merece amor, no velocidad". Esa noche busqué el número de chasis que tenía anotado en un cuaderno. Al día siguiente, fui a un viejo contacto del taller donde había trabajado, quien ahora hacía mantenimiento a coleccionistas de autos clásicos. Le pedí que me ayudara a rastrear la matrícula y si ese coche había sido transferido. 2 días después, me llamó: "Tengo algo para ti. El Porsche fue transferido a nombre de Clara el año pasado. Firmado por tu padre como poder autorizado de tu abuela. Todo legal. Pero, curioso, ¿no? El coche fue vendido hace 3 meses a un empresario catalán que colecciona deportivos de época". No me sorprendió. Solo sentí un nudo en el estómago. ¿Por cuánto lo vendieron? 43.000 euros. Bien conservado, con papeles en regla, una ganga, según dicen. Entonces entendí de dónde salió el dinero para el retiro de yoga en la India, para los fines de semana en Ibiza, para ese nuevo MacBook que mi hermana usaba solo para gestionar su blog. Ese coche era mío. Mi abuela lo dejó para mí. Lo sabía. Y ellos lo sabían también. Pero me lo quitaron. Mi padre lo gestionó como si no contara para ustedes. Como si yo no valiera nada. Me encerré varios días sin responder llamadas. Ni siquiera a mi abuela. Algo dentro de mí se rompía cada vez que pensaba en su expresión cuando preguntó con tanta naturalidad por mi Porsche. Y cuando recordé su rostro al ver que yo no sabía nada, me di cuenta: no solo me excluyeron a mí, también ocultaron la verdad a ella. Por primera vez en mi vida, no sentí tristeza. Sentí rabia. Y una claridad brutal. Se acabó. Era sábado. El día que mi abuela siempre reservaba para las comidas familiares. Asados, pastas, risas forzadas. Esa tarde, ella me llamó. ¿Vendrás hoy?, preguntó, sin mencionar el Porsche. Me quedé en silencio. Quería decirle la verdad, contarle todo. Pero también sabía que si lo hacía por teléfono, perdería fuerza. Tenía que ser en persona. Tenía que ser delante de todos. Sí, abuela. Esta vez no me lo pierdo. Llegué con el tiempo justo,
justo cuando mi hermana estaba decorando la mesa con flores secas traídas de la India, según ella. Mi padre hablaba con unos primos sobre fondos de inversión. Mi madre estaba en la cocina dando órdenes a una asistenta. Mi abuela se alegró al verme. Me abrazó fuerte, como si supiera que algo estaba por estallar. ¿Estás bien, cariño? Voy a estarlo. Me senté junto a ella. Clara frente a mí. Mi padre a mi izquierda. Durante la comida, nadie habló del porche. Pero todos actuaban raros. Como si esperaran algo. Como si supieran que yo ya sabía. Como si la copa derramada en el cumpleaños todavía flotara en el aire. Esperé hasta el postre. Esperé hasta que mi abuela levantó la copa y brindó por la familia y la honestidad. Y entonces hablé. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Delante de todos? Ella asintió con una sonrisa. Tú me regalaste el Porsche rojo, ¿verdad? Mi padre levantó la vista. Clara dejó caer su cuchara. Mi madre tragó saliva tan fuerte que sonó como un reloj marcando la hora. Sí, claro que sí, respondió mi abuela. Lo dejé por escrito. Firmé los papeles que me diste, miró a mi padre, dijiste que lo ibas a guardar para él, que lo quería restaurar con tus contactos. Lo vendieron, abuela, dije en voz alta. Hace 3 meses. 43.000 euros. Se lo diste a él pensando que era para mí, pero nunca fue así. Yo no supe nada. Nunca me lo mencionaron. Un silencio cayó como una bomba sobre la mesa. ¿Qué estás diciendo? Preguntó ella, casi en un susurro. Estoy diciendo que tu hijo, miré a mi padre, transfirió el coche a nombre de Clara, que luego lo vendió a un empresario catalán. El dinero, probablemente, terminó en boletos de avión y retiros espirituales. Porque a mí nadie me preguntó nada. A mí no me llegó ni una foto. Clara se levantó bruscamente. Eso no es verdad. ¿No sabes de qué hablas? No. Entonces, ¿cómo tengo copias de la transferencia de titularidad? ¿Cómo tengo la fecha exacta de venta, el comprador, la notaría? No puedes espiarnos. Chilló. No los espié. Consulté al taller donde trabajé. Hicieron la inspección previa a la venta. ¿Te suena? Mi padre intentó intervenir. No es el momento ni el lugar para esto. Ah, ¿no? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo muera la abuela y ustedes puedan reescribir la historia como hacen siempre? Basta. Gritó Clara. Todo esto es porque te crees mejor que todos. No, Clara. Todo esto es porque ustedes me tratan como si no valiera nada, como si fuera invisible, excepto cuando necesitan algo. Pero esta vez no. Esta vez no me voy a quedar callado. Mi abuela miraba a mi padre con ojos llorosos. ¿Vendieron el coche? ¿Me mentiste? Mi padre no respondió. Solo bajó la cabeza. ¿Y tú? Le preguntó ella a Clara, con la voz rota. ¿Usaste ese dinero para irte a la India? Era mío. Dijo Clara, cruzada de brazos como una niña. No. Gritó mi abuela golpeando la mesa. No era tuyo. Era de él. Lo guardé para él porque sabía que nadie más lo valoraría. Mi madre intentó acercarse para calmarla, pero mi abuela la empujó levemente. He confiado en ustedes. Toda la vida. Y esto es una traición. Mi padre murmuró algo sobre haberlo hecho con buena intención. ¿Buena intención? Dije, riendo con amargura. ¿Es buena intención apropiarse de algo que no les correspondía y vendérselo a un desconocido? Basta. Gritó Clara. Estás arruinando todo. Yo. Me levanté de la mesa. No fui yo quien robó. No fui yo quien mintió. No fui yo quien usó el apellido familiar como si fuera una tarjeta de crédito. Ustedes destruyeron esto mucho antes de que yo hablara. Mi abuela lloraba en silencio.
Se cubría la boca con una servilleta, sacudiendo la cabeza como si tratara de borrar lo que había oído. Clara salió corriendo de la sala, gritando que nunca más volvería. Mi padre no la siguió. Mi madre se quedó de piedra. Yo tomé a mi abuela de la mano. Lo siento. No por decir la verdad, sino por no haberlo dicho antes. Ella apretó mi mano. Su voz era apenas un susurro. Gracias, hijo. Gracias por no dejar que me tomen por tonta. Me incliné y la abracé. Mi padre me miró, por primera vez sin arrogancia. ¿Y ahora qué? Ahora, ustedes hacen su vida. Yo haré la mía. Pero esta vez, con límites. Salí de la casa sin mirar atrás. No hubo más brindis. No hubo aplausos. Solo un silencio denso que sabía a derrota. Pero no era la mía. Era la suya. Me fui de esa casa con un peso menos en los hombros, pero con una grieta nueva en el pecho. Había esperado esa conversación toda mi vida. Decir lo que pensaba, frente a todos, sin miedo, sin buscar aprobación. Y aunque dolió mucho, también fue liberador. Porque por fin había dejado de fingir. La noche siguiente me quedé en casa de mi amigo Dani. Lo llamé desde el coche, aún con el nudo en la garganta. ¿Puedo caer por allá esta noche? ¿Qué pasó? Digamos que oficialmente renuncié a mi familia. Te espero con whisky y silencio. Pasaron 3 días sin llamadas, sin mensajes. Y en mi mundo, eso era raro. Clara era de las que publicaba indirectas en Instagram, mi madre no podía pasar 24 horas sin mandar un emoji de buenos días, y mi padre solía enviarme artículos que creía que me interesaban, más como excusa para marcar territorio que por verdadero interés. Pero esta vez, silencio. Hasta que el jueves, a las 7:34 de la mañana, llegó un mensaje. Flecha apuntando a celular: mamá, lo que hiciste fue cruel. Tu abuela no ha comido en 2 días. Espero que estés orgulloso. No respondí. A las 9:12 llegó otro. Flecha apuntando a celular: Clara, gracias por humillarme delante de toda la familia. Espero que eso te haya dado el aplauso que siempre quisiste. A las 11, uno más. Flecha apuntando a celular: papá, podríamos haber hablado como adultos. Te comportaste como un resentido. Lamento todo, pero no era el momento. Lo ignoré todo. Tenía cosas más importantes que hacer. Ese mismo día pasé por casa de mi abuela. Me abrió la señora Estela, su cuidadora. Tenía los ojos hinchados. Está muy callada. No quiere hablar con nadie. Solo contigo. Entré. La encontré sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas y la mirada clavada en una vieja foto familiar. ¿Cómo estás, abuela? Vacía, respondió sin levantar la vista. Siento como si me hubieran arrancado algo de adentro. Me senté a su lado. No sabía qué decirle. Ella me miró por fin. No fue solo el coche, ¿sabes? Fue la mentira. Fue sentirme usada. ¿Sabes lo que más me duele? Que pensé que tu padre aún tenía algo de mí dentro. Pero no. Tiene a su padre, el miserable de tu abuelo, y nada más. No es culpa tuya. Pero es mi sangre. Le tomé la mano. Estaba fría. No sé si me equivoqué al dejarte eso. Tal vez debí darlo en vida, directamente a ti. No te equivoques, abuela. Me diste más que eso. Me diste dignidad. Ella sonrió, pero sin alegría. ¿Y ahora qué? Ahora voy a vivir. Por primera vez en paz. Ella asintió. Me abrazó. Y por un instante sentí que ese abrazo curaba algo. Volví a casa después de una semana. No había tocado ni una sola llamada, ni un solo mensaje. Dani me ofreció quedarme más, pero sentí que era momento de enfrentar mi nueva vida. Mi departamento estaba como lo había dejado,
silencioso, ordenado, mío. Encendí el teléfono. 32 llamadas perdidas. 14 mensajes sin leer. La mayoría eran variaciones del mismo tono, reproches, acusaciones, silencios rotos por orgullo. Excepto uno. Flecha apuntando a celular: tía Ana, hermana menor de mi padre, solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Siempre supe que tú eras el más sano de esa casa. Cuando quieras, ven a comer. Tengo pastel de limón. Sin drama. Lloré. Porque por fin alguien entendía. Pasaron 2 semanas. Mi padre no me llamó más. Mi madre sí, una vez, para decir que la abuela estaba confusa y que no entendía bien lo que había pasado. Mentira, claro. Intentaba reescribir el relato, como siempre. Clara, según me enteré, había cerrado sus redes sociales. Una amiga suya, con la que coincidí en un mercado, me dijo que estaba reconsiderando su vida desde el escándalo. Dice que se siente traicionada por todos, dijo. Incluso por ella misma. Yo no respondí. Ni para defenderme ni para atacarla. Ya no tenía sentido. Una tarde de domingo, mientras tomaba café en una plaza, recibí un mensaje inesperado. Flecha apuntando a celular: Carlos, hola. Soy el comprador del Porsche. Me dieron tu número. Quería decirte que si alguna vez quieres verlo o conducirlo, está en buenas manos. Lo tengo en mi casa en Girona. Y sé lo que significa. Me quedé sin palabras. Le respondí. Gracias. No sé si quiero verlo aún. Pero me alivia saber que alguien lo valora como lo merece. Carlos respondió con una foto. El coche, reluciente, estacionado frente a un viñedo. Y una nota. Cámara lo llamo, el coche del nieto. Porque así lo conocí. Esa noche dormí tranquilo. Por primera vez en años, sin la sensación de que debía algo. Sin el peso de no ser suficiente. Sin la culpa de no encajar en una familia que solo sabía tomar. Un mes después, me mudé. Un lugar más pequeño, pero con balcón al atardecer. Pinté las paredes yo mismo. Puse música. Planté una lavanda en una maceta vieja. Y colgué una foto enmarcada en el salón, mi abuela y yo, frente al porche, cuando yo tenía 19 años. Debajo escribí: no se heredan cosas. Se heredan gestos. A veces me despierto pensando que todo fue un mal sueño. Que el Porsche sigue en el garaje de mi abuela, cubierto por una sábana gris, con ese olor a metal viejo y aceite. Que mi padre jamás tocó los papeles. Que Clara aún me pregunta si quiero salir a conducir por la sierra. Pero luego abro los ojos. Y no siento dolor. Siento paz. He entendido muchas cosas en estos meses. Que hay silencios que valen más que 1000 palabras. Que no toda familia es hogar. Y que no todos los que comparten tu sangre te merecen. Pasé gran parte de mi vida intentando encajar, ser útil, invisible cuando era necesario y disponible cuando se me necesitaba. Siempre el segundo plano. Siempre el que daba sin preguntar. Pero hay una línea que no se debe cruzar. No por orgullo. Por dignidad. El Porsche fue solo el símbolo. Lo que de verdad me dolió fue ver la facilidad con la que me reemplazaron. La naturalidad con la que mentían. El desprecio que disfrazaban de normalidad. Lo que me destruyó no fue la traición, fue darme cuenta de que siempre había estado ahí. Solo que ahora tenía nombre, precio y matrícula. Mi abuela, a pesar de todo, sigue fuerte. Me visita cada 15 días. Tomamos café en mi balcón y hablamos de cualquier cosa menos de ellos. Ella también está en duelo. Perdió más que un coche o una ilusión. Perdió una versión de su hijo que ya no puede recuperar. Pero con ella no hace falta explicar nada. Me mira y asiente. Y con eso basta. A veces me pregunto si algún día Clara entenderá lo que hizo. No espero una disculpa.
Ya no la necesito. Porque algo en mí cambió. He aprendido que los límites no son frialdad. Son amor propio. Que decir no te hace egoísta. Te hace libre. Que dejar ir a quienes te usan no es venganza. Es justicia. Hace una semana recibí una carta. Escrita a mano. El sobre no tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Kevin, el exnovio de Clara. No nos veíamos desde el escándalo. Hola. No quiero molestarte, solo decirte que siempre supe que algo no encajaba. Nunca supe cómo ayudarte. Me quedé callado porque pensé que no era mi lugar. Pero lo era. Perdón por no hablar. Gracias por haberlo hecho tú. El día que te fuiste, lo entendí todo. Te deseo lo mejor. Kevin. Guardé la carta en un cajón. No porque piense volver a ese mundo, sino porque a veces uno necesita pruebas de que no está loco. De que vio lo que otros prefirieron ignorar. La gente dice que uno no puede elegir a su familia. Yo digo que sí. Que uno puede decidir con quién construye. A quién llama. A quién deja entrar en su casa. Yo he elegido mi familia ahora. Mi abuela. Dani. Tía Ana. Gente que no me exige pruebas de amor, que no mide mi valor por lo que doy, sino por quién soy. Y sobre todo, me he elegido a mí. Hoy he encendido la cafetera. He abierto el balcón. Y he escrito algo que quiero que me acompañe siempre. Lo he pegado en la nevera. Dice así. No soy un error. No soy un banco. No soy un sustituto, ni una sombra. Soy una persona. Y merezco respeto. El amor sin respeto pierde su sentido. Y yo ya no soy parte de eso. Nunca más. Cierro los ojos. Y escucho el silencio. Por fin, es mío.